Excelente, David, muchas gracias. Bueno, ya comencé la grabación, muchachos. Déjenme compartir pantalla. Bueno, vamos a comenzar la clase, pero antes de comenzar la clase, les recuerdo, hoy tienen control de lectura, ¿verdad? Control de prueba conceptual. Sí, es que en la otra clase que doy hay unas actividades, unas pruebitas que le llamamos control de lectura. En este caso, pues se llama prueba de conceptual. Entonces, les recuerdo que está programada a la misma hora, ¿verdad? Me faltaría, pues, programárselas en el campus. Eso se las programo más al rato. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver. Bueno, solo están conectados 10. Antes de comenzar la clase, jóvenes, quiero hacer varias preguntas y darles un pequeño anuncio. La prueba ya está revisada, ya están revisadas las dos tareas. Déjenme decirles, si no las han visto, que hay muy buenas notas y hay notas que necesitan realmente mejorar. Entonces, en ese sentido es que vienen las preguntas. Pero antes de comenzar la clase, pues yo quiero dedicar unos 5 minutos más o menos a preguntarles, por ejemplo, no a todos, les voy a preguntar hacia el azar. Por ejemplo, a Carlos Andrés Álvarez. Carlos, no me acuerdo de las notas de ustedes, sinceramente, pero solo para sacar un consenso. Carlos, ¿cuántas horas está dedicando usted para estudiar la clase, Carlos? A veces hay días que no estudio la clase. Fíjense, Ok. ¿Cuántas clases lleva usted, Carlos? llevo 5. 5 clases. Me imagino que está llevando variable compleja, alguna clase de circuitos, ¿verdad? La carrera, Bueno, física. variable compleja ya la pasé. Estoy Ah, llevando termodinámica, 321, circuitos, eh, métodos matemáticos y ingeniería de métodos. excelente. Lleva solamente clases pesadas. Muy bien. Daniel, usted fue Daniel, ¿verdad? Entonces, no, Carlos fue usted. Daniel Álvarez. Ah, hay dos personas con apellido Álvarez. Son hermanos. Sí, ingeniero. Son hermanos, pero uno es Álvarez. No. Ah, no No, son no, solo familia, es no son nada. casualidad. Ah, ya, casualidad. Y usted, Daniel, solo por consultar, ¿verdad? No me acuerdo las notas de ustedes la pueden ver, pero yo solo quiero sacar un consenso más o menos de cómo van. ¿Cuánto tiempo dedica a estudiar a la clase, Daniel? Pues trato de estudiar diario por lo menos de 2 a 3 horas. Ah, eso es muy bien, eso es muy bien. Entonces, cuénteme, Daniel, ¿cómo siente usted la clase? Esas horas que usted le dedica, ¿siente usted que le abonan al entendimiento de lo que nosotros estamos hablando? ¿O definitivamente la metodología que se está siguiendo? No sé si usted revisa los apuntes que dejo en el campus, los vídeos, la Sí, metodología. la verdad es que sí. Y pues siento que las 2 a 3 horas sí logro abarcar la mayoría. No tanto como se debería, pero sí la mayoría. Ah, ok, me alegra, me alegra. Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Y cuántas clases lleva, Daniel? Eh, 4. 4. Muy bien, pesadas. Sí, bueno, análisis numérico, métodos matemáticos, termodinámica y 321. Muy bien, sí, son pesadas. Muy bien, muchas gracias. Grecia, cuénteme usted, Grecia, ¿cómo, cómo, cuántas horas dedica usted a la clase? ¿Cuántos días de la semana y cuántas clases lleva? Cuénteme. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pues la verdad es que yo no estudio a diario, pero cuando sí me pongo a estudiar, depende del tema. Si lo entiendo, unas 2, 3. Y si Ah, no, ya. pues más. Ah, excelente. Y No, está bien, está bien. Sí, llevo 5 clases. 5 clases, pesadas también. Circuitos, 321, teoría, análisis numérico y organización y métodos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, David Mendoza, a usted, David Jafet, usted no presentó, no hizo su examen, ¿verdad? No subió su procedimiento.
Sí, sí lo subí, incluso tengo nota, ingeniero. Ah, tiene nota. Ah, bueno, entonces me estoy equivocando. ¿Y usted, David? ¿Cuántas horas dedica usted, David? Pues al día intento volver a ver la clase para poder abarcar lo que no entendí, pero hay días que no lo logro porque no solo tengo los compromisos de la universidad, pero mínimo al día intento 1 o 2 horas. Ok, muy bien. Eso es excelente. Muy bien. Solo voy a consultar 2 personas más. Luis Fernando y Moisés. Quiero que ustedes me comenten. Espero no aburrirlos ni atrasarlos, ¿verdad? Pero es que yo quiero sacarme una idea, porque de los que tenía matriculados, que eran 30, solo me han quedado ustedes 10. Y bueno, me quedaron 13 en realidad. Los que están siguiendo son 13. Y de esos 13, pues repito, hay notas muy buenas en la prueba y hay notas que necesitan mejorar. Entonces, me preocupa varias cosas. En realidad, pues esta clase, yo cuando les comenté a inicio del periodo, es una clase que sí demanda tiempo. Ustedes ya lo han visto, necesitan estudiar, necesitan estar practicando, necesitan entender lo que están haciendo. A diferencia de las otras clases de física que ustedes han llevado, esta clase necesita más herramientas matemáticas, más procedimiento matemático. Si ustedes logran entender bien eso, la matemática, en realidad como que se vuelve un tanto mecánico después los problemas. La forma de tratar es exactamente las mismas. Si ustedes han visto, las leyes que nosotros hemos presentado son poquitas, no son muchas, de hecho ustedes ya las han repasado, pero lo que involucra aquí es planteamiento matemático, que es lo que se les dificulta, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, dedicamos bastantes semanas, 3 semanas más o menos, para hacer un repaso o estudiar lo que es el análisis vectorial, lo que son sistemas de coordenadas, porque eso lo van a seguir ocupando ustedes, y cuando lleguen a 415 es el mismo procedimiento, lo mismo que estamos haciendo acá, lo van a hacer allá, tal vez con un poquito más de dificultad, porque allá aparecen ya productos cruz, y aquí pues no hemos trabajado mucho con operaciones con productos cruz, ¿verdad? Tal vez sí hemos hecho algunos rotacionales, allá es más común que ustedes miren planteamientos donde aparezcan productos plus, rotacionales, etcétera. Entonces, por eso les comentaba, ¿verdad? Entonces, solo termino con la participación de Luis y Moisés. Luis, cuénteme cómo hace usted, cuántas horas dedica. Bueno, en mi caso no estudio a diario, la verdad, y tal vez no estudio lo suficiente, pero me apoyo bastante de las tareas. A las tareas en sí, las que hemos tenido, les dedico, por decirlo así, un fin de semana donde aprovecho a estudiar todos los conceptos y voy haciendo un ejercicio, por ejemplo, y voy agarrando los conceptos del libro y se me van quedando. Y me sirve, aunque no Ok, sea suficiente. ok, muy bien, muy bien. ¿Y Moisés? No está Moisés, se nos fue. Entonces, Tara, cuéntenos usted, Tara, la última de la lista. ¿Cómo hace usted? ¿Cuántas horas dedica? Yo igual no estudio así como que a diario, sino que dejo así como un día específico o dos para repasar los temas, estudiar. Ok, pero no lo hace al final, ¿verdad? Ya cuando viene la prueba, no es que lo dedica solo unos 2 días antes de la prueba, sino que lo hace en forma progresiva. Sí, a veces. Ah, ok, muy bien. Entonces, bueno, eh, les aconsejo algo, muchachos. Miren, yo sé que ustedes tienen muchas obligaciones y llevan muchas clases. Voy a dedicar unos 3 minutos más, 4 minutos más para dar esto. Tómenlo como un sermón si ustedes quieren. Yo agradecería que lo tomaran así. Ustedes son estudiantes y en principio la labor de ustedes ahorita es estudiar. Si ustedes tienen más obligaciones como trabajar, una recomendación es que no se saturen. Trabajar quita tiempo, son obligaciones que si tienen compromisos, necesidades, y yo los entendería, eso quita tiempo. Entonces yo les recomiendo que siempre equilibren entre el tiempo disponible y las obligaciones que ustedes van a tener a la universidad. Entonces, si un profesor les dice que la clase se vuelve difícil, traten si la clase va a ser difícil, traten de darle beneficio a la duda. No les crean siempre a los docentes, ¿verdad? De hecho, una cosa que les voy a decir es que cuestiónense de lo que el profesor le está diciendo. Si usted comprueba que es cierto lo que le dice, pues magnífico, va muy bien.
Usted puede agarrarle mayor credibilidad a él. Pero si usted mira, puede hacer que en algún momento tenga su falencia. Ahí es donde usted tiene que ser capaz también de poder preguntarle, indagarle más y aprender usted más de los errores que tal vez puede cometer el profesor. Entonces, algún profesor por miedo le va a hacer miedo, ¿verdad? Efectivamente, la clase le va a decir que es difícil cuando no lo es. Estudiando usted la va a pasar. Hay otros que le van a decir que lo que demanda es tiempo, pero es entendible la clase, y eso es lo que pasa con 321. La clase no es difícil, muchachos. Si ustedes lograron pasar ecuaciones diferenciales, lograron pasar algunos de ustedes ya variable compleja, se van a dar cuenta que no es más difícil que esas clases. Lo que sí demanda es tiempo, y se los digo, verdad, sinceramente, demanda tiempo. Si ustedes sienten que no están dedicando el tiempo suficiente o no están dedicando el tiempo suficiente porque no logran entender las cosas, traten de dedicarle más tiempo porque lo van a necesitar definitivamente. Les repito, la forma, la temática para trabajar 321 va a ser lo mismo incluso cuando lleguen a 415. Entonces, pero una vez que ustedes le agarran el hilo a esto, lo demás se vuelve bien mecánico y ustedes, muchos de ustedes ya lo han visto, ya lo han comprobado, ¿verdad? Entonces, y una cosa que yo les he estado diciendo es que no solamente se queden con los problemas de la tarea, traten de estudiar más. Yo he estado abierto y yo les he dicho que yo les voy a atender cuando ustedes me consultan, tal vez no exactamente en el momentito me consultan, yo les voy a ayudar en lo que me sea a mí posible, aclarándole las dudas. Me escribieron al principio del periodo uno que otro compañero de ustedes y yo le respondía, no le daba la respuesta, ¿verdad? No le daba la respuesta porque al final la idea es de que usted practique. Si no puede hacer el problema, lo borre y lo vuelve a intentar hacer. Lo que sí le decía era, le daba una recomendación, una sugerencia de acuerdo a lo que me presentaba, el procedimiento que me presentaba. Entonces, yo sigo abierto. Si usted quiere preguntarme después de estudiar porque no entendió algo, puede hacerlo, ¿verdad? No le voy a contestar al momento, eso sí, pero sí le contesto en el transcurso del día. Entonces, los invito a que pregunten, consulten de las dudas que tengan. Y otra invitación es que dediquen más tiempo, porque si salieron mal en la primera prueba, ¿verdad? Es muy probable que pueda salir mal en las demás pruebas. Entonces, dediquen a estudiar. Los que salieron mal en la primera prueba, también no se preocupen, ¿verdad? Son 5 pruebas las que vamos a hacer. 6. Bueno, ya no me acuerdo. Como es primera vez que la doy ahorita en línea, ya se me olvidó cómo está la programación. ¿Cuántas pruebas son las que tenemos programadas? La verdad no me acuerdo. Creo que son 6 en total con las pruebas conceptuales. Son 4, creo. 4 pruebas prácticas y 3 conceptuales o 4 conceptuales también. Bueno, no lo recuerdo. Ahí está en la programación. 4 y 3 son. 4 y 3, muy bien. Entonces en total tenemos 7 pruebas, 4 prácticas. Entonces, resulta que ustedes tienen derecho por ley a reponer la nota más baja, ¿sí? La nota más baja de las actividades. Entonces, nuevamente, están todavía en el tiempo ustedes para poder pasar la clase y con muy buena nota aún, con la nota mala que sacaron ahorita algunos de ustedes, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es estudiar, definitivamente estudiar. No se acostumbren ustedes, porque hay una costumbre, y se los digo, no lo vayan a tomar a mal, los estudiantes de ingeniería se miran más en los estudiantes de ingeniería que agarran esos machotes, esos solucionarios que a veces encuentran y a veces están mal hechos, mal estructurados, mal planteados, todo ahí, ¿verdad? Y a veces a la fuerza llegan a una respuesta. Entonces, lo que yo siempre le digo a los estudiantes es que usted con los principios, usted es capaz de resolver cualquier problema si entiende bien los principios. ¿Estamos de acuerdo? Que de vez en cuando usted se trabe en un problema y busque usted una ayuda en internet o en algún solucionario que pudo haber encontrado esos machotes ahí o los mismos planteamientos de su amigo, también no está malo, pero revise los principios que usted está aprendiendo. Con esos principios usted va a poder resolver los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Y vuelvo y repito, si usted quiere preguntarme a mí, yo con todo gusto, de hecho para eso me paga, para poderle ayudar a usted en algo. ¿Estamos de acuerdo? A afianzar lo que usted tiene que aprender, ¿verdad? A ayudarlo a que usted aprenda lo que usted tiene que mirar en estos cursos. Entonces, era eso, muchachos, solamente eso como consejo. Y bueno, les comentaba, otros periodos, pues yo he dado la clase en forma presencial, siempre se retiran muchachos, no les voy a decir que no, y de los que se quedan, algunos reprueban, pero la mayoría siempre
dedica, mira que en el primer examen le fue mal, dedica más tiempo para estudiar y repone, ¿verdad? Esas deficiencias que tenía, ¿sí? Es decir, se endereza en el camino, ¿verdad? Vuelve otra vez al camino, no pierde la orientación, se salió un poquito porque dejó de estudiar, pero después regresa otra vez al camino. Entonces, ustedes son pocos, ¿verdad? Tienen ahorita diría yo, la facilidad de preguntar más porque son pocos, ¿sí? El tiempo yo sé que es corto, a veces yo hablo bastante, ligero, por cierto, ¿verdad? Pero es que porque necesito de alguna forma, pues presentarles ejemplos, presentarles la teoría y todo lo demás. Lo bueno de ahora, que antes no lo tenían, es que ustedes tienen la posibilidad de volver a ver la clase por internet, ¿verdad? Ustedes tienen todo eso grabado en el campus. Eso es un beneficio enorme. Tienen todo lo que yo escribo ahí en el campus, ¿verdad? Es un beneficio enorme que antes no lo tenía. Entonces, de alguna forma eso les puede ayudar. Y si hay algo, yo he cometido algún error o hay algo que ustedes no entiendan también de la clase, pregunten. De hecho, yo me gustaría que ustedes participaran más, pero bueno, ya eso no lo puedo obligar a ustedes, ¿verdad? Eso ya es interés de ustedes, quién quiere aprender o no. Entonces, bueno, con respecto a la prueba y las pruebas que han realizado, siempre tienen el derecho ustedes de poder preguntar también en qué se equivocaron en su prueba, una retroalimentación o incluso un reclamo. Si usted considera que tiene algo bueno y yo se lo he colocado malo, podemos discutirlo, ¿verdad? Yo también soy humano y también a veces pues suelo a veces no entender muy bien lo que usted plantea, ¿sí? O a veces pues malinterpreto lo que usted plantea. Pocas veces les comento, ¿verdad? Pero igual, yo puedo cometer errores. Y si usted puede fundamentar bien lo que hizo y está bien, yo le voy a dar sus puntos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí les digo es que mi objetivo no es que ustedes pasen ni que ustedes reprueben. Mi objetivo es que ustedes aprendan. Y por ende, si ustedes aprendan, créanme que ahí está por default que ustedes van a pasar. Si ustedes no aprenden, van a reprobar. No soy yo que lo reprueba, sino son ustedes, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, hoy es lunes, ¿verdad? El día de mañana, vamos a ver, de 4 a 5, voy a atender las dudas, quejas, reclamos que ustedes tengan de sus pruebas, de todas sus evaluaciones. Así que les voy a dar el día de hoy para que revisen todo detenidamente. Ahí está, en el archivo donde ustedes subieron su procedimiento, al final van a encontrar un archivo de retroalimentación. Ahí yo les subrayo, les selecciono lo que usted tiene malo en su procedimiento. Entonces, el día martes, mañana, ¿sí? Vamos a hacer discusión. Hoy tienen ustedes la prueba, ¿verdad? Pero yo creo que tienen tiempo para estudiar, hacer un repaso para la prueba conceptual y también para mirar esas evaluaciones. Entonces, bueno, hoy sí, prosigo con la clase, muchachos. No sé si alguien tiene algún comentario mientras yo estoy abriendo el archivo de OneNote. Estoy presentando pantalla, jóvenes. Sí, Bueno, muy bien. Entonces, si pueden, si quieren preguntar algo también, no hay ningún problema. Vamos a entrar entonces, esto ya es capítulo 1, 2, 3, este es capítulo 5 creo que estamos. Solo déjenme abrir el libro de Bagnes. Potencial escalar, este es el capítulo 5, ¿sí? Ya estamos en el capítulo 5. Entonces, resulta que vamos a seguir hablando de lo que nosotros hemos estado discutiendo a inicio, bueno, no a inicio, ¿verdad? Hasta unas semanas después de haber comenzado el curso. Seguimos estudiando fenómenos que tengan que ver con electrostática. Cargas, si ustedes se han fijado, lo único que hemos estado estudiando ahorita en estos últimos días son cargas que están en reposo. De eso se carga la electrostática. ¿Estamos de acuerdo? Estudiar los fenómenos físicos que involucran cargas en reposo. ¿Y cuáles son esos fenómenos físicos que hemos estudiado? Pues la ley de Coulomb. De ahí de la ley de Coulomb hemos desglosado todo lo demás. La ley de Coulomb ya sabemos cómo se expresa, ¿verdad? De ahí sacamos el concepto de campo eléctrico, que algunas personas creen que el campo eléctrico, ¿verdad? Eso solamente es un artificio matemático, porque así miramos nosotros, ¿verdad? Un artificio matemático. Pues otros, incluyéndome yo, no sé qué tan bien estoy, estamos de acuerdo en eso, creemos que sí, efectivamente, aunque usted no puede medir eso directamente, ¿verdad? Los campos eléctricos ahí están y son, pues, si tienen contexto físico, en realidad si hay una interpretación física para eso, y fue la que yo les comenté en su momento.
¿Estamos de acuerdo? Como algunas propiedades que producen las cargas en el espacio. Es decir, las cargas eléctricas proporcionan al espacio algunas propiedades que se manifiestan como fuerzas, interacciones, cuando usted coloca cargas de prueba. Entonces, de ahí pasamos a ver lo que era la ley de Gauss, ¿sí? Ustedes miraron el concepto de flujo, la ley de Gauss, y de hecho vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando y vamos a meter un nuevo concepto, que tal vez este nuevo concepto sí está más relacionado, se le puede dar un concepto más físico, ¿verdad? Y vamos a recordar el concepto de campo eléctrico. ¿Quién es el campo eléctrico? Y lo voy a hacer debido a cargas puntuales. Después de que pasar de cargas puntuales a distribución de carga continua, es fácil. Ya sabemos que solo tenemos que tender límites, ¿verdad? Límites para pasar de esa sumatoria a integrales. Entonces, la sumatoria de esta expresión, la distancia relativa de las cargas al punto de campo al cuadrado, perdón, aquí es sub i, la distancia relativa, ¿verdad? El vector relativo de las cargas al punto de campo por el vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el campo eléctrico debido a cargas puntuales. Entonces, en la tarea, yo me acuerdo, les dejé en la tarea que ustedes demostraran que esto, el gradiente de un campo escalar, este campo en particular, ¿sí? La magnitud del vector relativo, ¿sí? De hecho, creo que eso venía en la prueba. No me acuerdo si estaba en una de las pruebas, un problema de estos. Entonces, eso no es más que tener R, el vector unitario sobre R sub I al cuadrado. No es difícil comprobar eso, ¿verdad? Porque lo puede hacer fácilmente usted, perdón, negativo, lo puede hacer fácilmente usted escribiendo quién es el gradiente en coordenadas esféricas o en coordenadas rectangulares o cilíndricas y va a obtener ese resultado usted. Recuerdo habérselo dado. Y si no, en el libro de Bagnes, si más no recuerdo, está en esta expresión, 143, esa expresión, ahí está. Entonces, cheque, muy bien. ¿Qué con ello? Perdón, ¿qué con, no va ese signo menos? ¿Qué con ello? Yo puedo multiplicar por signo menos aquí y voy a tener esa igualdad. Entonces, puedo observar que exactamente esta expresión de aquí, eso corresponde exactamente a esta expresión de aquí, cuando nosotros tenemos cargas puntuales, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el campo eléctrico nosotros podemos expresarlo de la siguiente forma. 1 sobre 4pi epsilon sub 0. De hecho, este 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es una constante, ¿cierto? Al ser constante, yo puedo ingresarlo adentro de la sumatoria. 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la carga Q sub i, y puedo ver que como esto, ¿verdad? Es exactamente el gradiente del inverso de la magnitud del vector relativo, entonces yo puedo escribir esa expresión utilizando ese vector relativo. Déjenme poner entonces esto, acomodar estos términos. Lo voy a escribir así como negativo el gradiente de 1R sub i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo único que hice? Pues hacer esta sustitución. Hacer esa sustitución ahí. Entonces, ¿qué con ello? ¿Qué con ello? Entonces, bueno, lo voy a poner así. ¿Qué con ello? Entonces, podemos nosotros mirar lo siguiente. Resulta ser que este gradiente, ¿verdad? Es un gradiente que lo tengo yo expresado con respecto a las coordenadas del punto campo. Recuerden que nosotros tenemos el gradiente con respecto a las cantidades, ¿sí? Que están posicionando la carga, pero así representa el gradiente con respecto a los puntos de campo. ¿Estamos de acuerdo? El punto de campo. Entonces, resulta que como eso es con respecto al punto de campo, yo puedo ver que aquí yo tengo una distribución con respecto a la fuente, es decir, a las cargas. ¿Qué significa? Que esa sumatoria no me está afectando el gradiente. El gradiente yo lo puedo sacar afuera de la sumatoria, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, esto es una constante para esa operación. Para esa operación es una constante. Yo lo puedo sacar afuera de la sumatoria y tener lo siguiente. Sería el gradiente de la sumatoria de Q sub i, 4pi epsilon sub 0, R sub i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden ustedes quién es Q R sub i.
¿verdad? ¿Quién es este R sub I? Es el vector relativo que nosotros lo hemos construido como el vector que me apunta al punto de campo menos los vectores que me están apuntando a la distribución de carga. Entonces, si yo tengo que ese es el vector, la magnitud de eso, pues simplemente es esto, ¿verdad? La magnitud de esa resta de vectores. Entonces, ¿qué puedo yo observar ahí? Puedo observar que el campo eléctrico se puede escribir en términos de un operador diferencial que tiene que ver con las derivadas del punto de campo, ¿verdad? Con esas coordenadas. Y puedo ver que aquí yo tengo una cantidad escalar. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo una cantidad escalar. De hecho, a esa cantidad escalar le vamos a poner un nombre. ¿Sí? A esa cantidad le vamos a poner un nombre y le vamos a llamar, se define el potencial eléctrico. Eléctrico o escalar. Eléctrico o escalar, que es la forma como lo utiliza Wagner. El potencial escalar. Un potencial escalar es porque es una función escalar. ¿Estamos de acuerdo? Es un campo escalar. El campo escalar que nosotros hemos definido, este de aquí, eso no es más para distribución de carga puntual, Q sub I sobre 4pi epsilon sub 0 R sub I. Observen que eso es una cantidad escalar, no es vectorial. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos otra manera de poder calcular quién es el campo eléctrico. En principio, es más fácil encontrar el potencial escalar, es decir, esto, porque no son cantidades vectoriales, eso no es cantidad vectorial, significa que es más fácil porque solo tengo que hacer una operación. Cuando son cantidades vectoriales, tengo que hacer operaciones tanto, si estoy trabajando en sistema de coordenadas rectangulares, tanto a X, a Y y en Z. 3 operaciones en principio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es más fácil encontrar eso y después calcular una derivada, ¿verdad? Una derivada, un operador de diferenciación, ¿sí? Un operador de diferenciación se supone que es más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Que, por ejemplo, realizar integrales cuando estemos viendo distribución continua. De hecho, ya lo voy a pasar a ver qué son distribuciones, cómo se miraría eso en distribución continua. Entonces, muy bien, se define lo que es el potencial eléctrico o potencial escalar de esta manera. Eso tiene que ver con el concepto de voltaje que ustedes miraron allá, los voltios. De hecho, las unidades, creo que no he estado hablando de las unidades, ¿verdad? Las unidades voy a hablarlo aquí, voy a hacer un stop para recordar quiénes son las unidades. Las unidades en el sistema internacional, por ejemplo, para la fuerza eléctrica, ¿sí? Eso sí lo mencioné, ¿verdad? Hablamos de eso, hablábamos que eso eran los coulomb. ¿Estamos de acuerdo? Los coulomb, los simbolizábamos así, ¿sí? Los coulomb. Coulomb. Entonces, el campo eléctrico, que es lo otro que nos hemos centrado, el campo eléctrico. ¿Cuáles son las unidades del campo eléctrico, jóvenes? Así, rápidamente, ¿recuerdan quién era ustedes la fuerza en términos del campo eléctrico? Una carga de prueba y el campo eléctrico, por la carga de prueba, me daba la interacción que actuaba en esa fuerza. Entonces, ¿cuáles son las unidades del campo eléctrico? Newton sobre Coulomb, ¿cierto? Coulomb, es decir, Newton sobre Coulomb, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de estas unidades que van a tener en el potencial eléctrico y eso vamos a definir nuevas unidades, van a ser los voltios, ¿sí? El potencial eléctrico tiene unidades de voltios. ¿Y cuáles son esas unidades? Observen la expresión que nosotros tenemos. De hecho, déjenme proseguir para definir bien esas unidades. Lo voy a escribir aquí, los voltios, ¿sí? Y después les voy a decir a qué es equivalente un voltio en el potencial eléctrico. Entonces, voy a seguir. Después regreso a eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Observen que yo puedo encontrar algo que también se los dejé en tarea. Si ustedes recordarán que el rotacional del gradiente de una función escalar, eso era igual a 0. Eso se los dejé de tarea a ustedes. Entonces, observen que si yo calculo en esta expresión
¿verdad? Yo calculo el rotacional a ambos lados de la igualdad. De hecho, esto es en un punto en el espacio, ¿verdad? Si yo calculo el rotacional a ambos lados de la igualdad, sigo manteniendo la igualdad, la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero esto fue tarea para ustedes. Ustedes calcularon y demostraron directamente que el rotacional de del gradiente de un campo escalar, de hecho, por eso fue la tarea, porque íbamos a estar deduciendo, íbamos a estar utilizando esas deducciones para ciertas cosas que nos iban a aparecer a nosotros con referente al curso. Entonces, el rotacional del campo E, eso es igual a 0, ¿sí? Entonces, ya sabemos quién es la divergencia y ya sabemos quién es el rotacional del campo eléctrico. Recuérdenme quién era la divergencia del campo eléctrico, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual la divergencia? ¿Lo recuerdan? Muchachos. Bueno, prosigo porque el tiempo se me va a ir. Entonces, de ese resultado yo ya puedo deducir algo muy interesante, ¿sí? Recordarán ustedes que nosotros hemos trabajado y hemos visto bastante lo que son integrales de camino, ¿verdad? Entonces, si a mí me interesa ver quién es la integral de camino, me he fijado que a algunos de ustedes les gusta seguir la notación de Bagnes, utilizar el S. Yo les dije que podíamos utilizar el R, el S, ¿verdad? No importa, saber distinguir que esto es el diferencial o pequeñas longitudes, pequeñas trayectorias, diferenciales de trayectoria, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren utilizar el S como lo hace Bagnes, pues también lo pueden usar. A mí me parece más natural el R, ¿verdad? El R, porque nosotros tenemos el vector de posición como R y tenemos pequeños cambios de trayectoria utilizando el DDR. Entonces, pero eso es irrelevante, como ustedes quieran utilizar la notación, ¿verdad? Yo se los mencioné en su principio. Entonces, hemos visto cómo calcular esas integrales de camino y sabemos que cuando nosotros tenemos una trayectoria cerrada, ¿verdad? Una integral de un campo a lo largo de una trayectoria cerrada, podemos utilizar algo que se llama el teorema de Stokes para poder encontrar esa integral. Lo único que ahora sobre una superficie, la superficie que me está delimitada, ¿sí? Perdón, sí, está bien. Delimitada por esta trayectoria, la superficie que está delimitada por esta trayectoria se puede calcular mediante de esta manera, ¿sí? Esa integral de línea podemos nosotros utilizar el teorema de Stokes para poder expresar entonces ese mismo resultado mediante esta forma. Pero hay algo muy interesante. Resulta que como ustedes ya comprobaron, ¿verdad? El rotacional de un campo escalar, eso es igual a 0, resulta entonces que esto también es 0. ¿Qué significa? Que cuando usted tiene una trayectoria cerrada, ¿verdad? Y usted quiere encontrar la integral de línea de ese campo a lo largo de esa trayectoria, no importa quién sea la trayectoria, no importa quién sea la trayectoria, eso tiene que ser igual a 0. Y resulta que este concepto usted ya lo vio en un curso previo. Usted lo vio, por ejemplo, en Física 100 y de hecho en Física 200 no lo trataron así, como creo, ya no recuerdo, desde hace días no doy Física 200, pero me parece que sí también se trata. Fuerzas conservativas. La fuerza es un vector, ¿verdad? Y a lo largo de una trayectoria cerrada, si la fuerza era igual trabajo realizado, si usted recordará, el concepto de trabajo era esto, ¿verdad? La fuerza actuando a lo largo de una trayectoria. Si la trayectoria es cerrada y eso daba 0, usted decía, la fuerza es conservativa, ¿verdad? Eso se aplica para cualquier campo. En este caso es un campo vectorial y el campo eléctrico. Entonces, como resulta ser que sin importar qué trayectoria sea, el campo eléctrico producido por cargas en reposo, ¿estamos de acuerdo? Campos electrostáticos, cargas en reposo, resulta ser que esos campos son campos conservativos, así se le llama. El campo eléctrico producido por cargas en reposo, es decir, en electrostática, son campos conservativos. ¿Estamos de acuerdo? Son campos conservativos. Eso es muy bueno, ¿verdad? Cuando usted llegue a Física 4.15, se va a dar cuenta que no solamente existen campos conservativos. Ahorita nosotros estamos estudiando un caso particular, cargas en reposo,
¿verdad? Ese es el caso que nos hemos estado centrando en física 321. Y de hecho, solo eso vamos a estudiar, cargas en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son campos conservativos. Entonces, muy bien. Hasta el momento vamos excelente. Si quiere esto, hasta lo podemos encerrar, ¿verdad? Ya sabemos, nos piden este resultado, no nos vamos a tener que hacer chibolas. Si usted quiere hacer todo el cálculo, lo puede hacer, pero al final ya sabe que le tiene que dar cero. Lógicamente no le va a parecer un ejercicio así, ¿verdad? Tal vez usted va a tener que saber identificar, bueno, ya no me acuerdo, pero en Bagnex no creo que aparezca un ejercicio directamente así. Entonces, cheque, muy bien. Hasta el momento solo hemos hablado de cargas puntuales. ¿Estamos de acuerdo? Cómo calcular el potencial eléctrico, lo nuevo que estamos definiendo nosotros, el potencial escalar, ¿sí? Utilizando cargas puntuales. Pero como les digo, pasarnos de cargas puntuales a distribución de carga continua es relativamente sencillo, ¿sí? Distribución de cargas continuas. Es relativamente sencillo. Ya lo hemos hecho, el concepto es el mismo, ¿verdad? Si yo tengo distribución dada, la carga se ha distribuido continuamente en alguna línea, en alguna área, en algún sólido, yo puedo hacer pequeñas divisiones, tratarlas como cargas puntuales, y entre más divisiones tenga yo, entre más cargas yo tenga, es decir, entre más pequeño aproximado a una carga puntual yo tengo, entonces ese valor de n divisiones que yo tengo tiende a ser un número muy grande, y esa sumatoria que tenemos ahí tiende a ser una integral, ¿sí? Ya lo hemos hecho. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Si tengo distribución de carga volumétrica, vamos a utilizar siempre el mismo concepto, ¿verdad? Tenemos que plantear las integrales en términos de 1 sobre 4 pi de epsilon sub 0 es una constante, lo puedo sacar afuera. Entonces, podemos plantear nosotros, ¿estamos de acuerdo? Las integrales, estas cargas, en términos de su densidad de carga, para escribir las integrales en relación al volumen, a la parte espacial, ¿sí? Entonces sería, si tengo distribución de carga volumétrica, el mismo procedimiento que hemos hecho, repito nuevamente, la carga, posicionar cada una de esas cargas, y yo ya sé que cada una de esas cargas va a estar localizado, dependiendo cómo está distribuida la carga, en esa pequeña región, ¿sí? Es decir, esta pequeña cantidad, ¿verdad? Estoy tomándolas como cargas puntuales para utilizar el mismo concepto, y eso, yo ya sé que eso es la densidad de carga, si es volumétrica, ¿sí? Por el volumen. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, lo voy a escribir aquí para siempre recordarlo, ¿sí? Recordando eso. Eso fue lo que utilizamos ahorita. Entre el vector relativo, es decir, el vector que me está apuntando esa carga al punto de campo, al punto donde yo quiero calcular el potencial en el espacio, ¿sí? Esa es la integral que tenemos que resolver. Entonces, eso sería para la carga volumétrica, distribución de carga volumétrica. Y recuerden que la facilidad de esto es que esto es una integral que tiene que ver con una cantidad escalar. El resultado es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es más sencillo, repito nuevamente, calcular, hacer un solo cálculo, porque ahí tengo una función escalar, que estar realizando varios cálculos en las coordenadas que esté usando, ¿verdad? Cartesianas, rectangulares, cilíndricas o esféricas, tendría que hacer 3 cálculos diferentes, para X, Y, Z, para ρ, phi o Z, o R, teta, phi. Entonces, sin importar, ¿verdad? Es más fácil trabajar con campos escalares que con campos vectoriales. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo distribución sobre una área? El mismo procedimiento, ¿sí? Lo único que ahora tengo que escribirlo en términos de una integral de superficie, y vamos a utilizar la sigma para la densidad de carga superficial, el área, ¿sí? Sobre R, ¿verdad? El vector relativo. Perdón, sobre R. Entonces, ¿quién es este? Sigma R primado, perdón, el D de Q, solo para recordarles, el D de Q, esto es sigma R primado D de A, ¿sí? Entonces, yo creo que no se pierden, ¿verdad? Es decir, nuevamente repito, en lugar de escribirlo en términos, la sumatoria, en lugar de hacerlo en términos de la carga,
porque realmente lo que estamos haciendo nosotros es esto. Lo único que ya lo estoy escribiendo en la parte espacial, ¿verdad? En lugar de hacerlo en términos de la carga, una carga puntual, estoy utilizando el minúscula, una carga puntual, en lugar de hacerlo la sumatoria en términos de la carga, lo que estamos haciendo es convirtiendo esto haciendo un cambio variable para hacer la integral con respecto a la parte espacial. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente lo mismo. Me he pasado de la parte de la sumatoria, ¿verdad? Ya les dije qué fue lo que hicimos. El sólido lo dividimos en pequeñas cantidades y entre más sean, ¿sí? Entre n tiende a infinito, entonces esa sumatoria se me convierte en esa integral. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, para la distribución, si tengo cargas, distribución lineal, ¿sí? Si tengo distribución lineal, hasta lo voy a escribir aquí, volumétrica, cuando la distribución es volumétrica, cuando la carga está distribuida en una superficie, y si la carga está distribuida en una línea, ¿sí? Entonces, si está distribuida en una línea, el mismo procedimiento, 4πε0, ya no sería una integral doble, ¿sí? Sino una sola integral en una línea. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, lo voy a poner así, en una línea. Y habíamos dicho que la carga era lambda, y vamos a utilizar lambda, por el diferencial de línea. ¿Estamos de acuerdo? El diferencial de línea. De hecho, el diferencial de línea lo voy a escribir así en R. Pueden ustedes escribirlo en S, ¿verdad? Pero ya no es vector o L, como ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo me he acostumbrado a utilizar el DDR, ¿sí? Así les he estado hablando, pero eso creo que a esta altura ya tenemos que tener claro qué significa. Entonces, esto es DDR entre R. Entonces, ya tenemos eso. Ya sabemos cómo vamos a trabajar nosotros esas integrales. Ya sabemos el procedimiento. Lo único que cuando me pida calcular el potencial eléctrico, ¿verdad? Yo ya sé que tengo que estructurar esa expresión, encontrar sus densidades, sus diferenciales de volumen, área, longitud, plantear quién es el vector relativo e integrar. Eso es todo, ¿sí? Y ya sabemos que las integrales las encontramos en tablas, ¿sí? Yo les dije que les iba a estar actualizando las tablas, ¿sí? A un caso, pues, habían algunas que no he colocado. Entonces, magnífico. Ya tenemos forma de cómo calcular, entonces, quién es el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué con ello? Entonces, recordarán algo muy interesante ustedes. Recordarán ustedes, hace un momento lo mencioné, voy a seguir escribiendo aquí, que el campo eléctrico, una vez que nosotros encontremos quién es el potencial eléctrico, el campo eléctrico se encuentra fácilmente derivando, ¿verdad? Repito, fácilmente porque en principio derivar es mucho más sencillo que integrar, ¿sí? Entonces, sabemos que sucede eso. Entonces, ¿qué con ello? Pues podemos fijarnos nosotros en algo. Nosotros hemos dicho, no importa cómo quieran, si lo pongo en términos de carga, de distribución de carga puntual, o lo pongo en distribución de carga continua, no importa, ¿verdad? El potencial se escribiría así, de igual a 1 hasta n. Si tengo cargas puntuales sería así, 4πε0 R sub I, ¿verdad? Si fuera distribución de carga continua, lo escribo en términos de la integral de carga, ¿sí? D de Q sub I, 4πε0 R sub R. Al final ya sabemos que tengo que apuntar todos los diferenciales, no importa cómo. Entonces, al final, esto es un operador de diferenciación y tengo que aplicarlo a esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordarán ustedes, todo operador de diferenciación, cuando ustedes se lo apliquen a una cantidad constante, ¿verdad? Se lo apliquen a una cantidad constante, ¿estamos de acuerdo? En este caso, el gradiente se lo aplican a una cantidad constante, no van a haber variaciones. De hecho, nosotros ya lo vimos, ¿sí? El gradiente aplicado a una cantidad constante, esto es constante, eso es igual a 0, ¿sí? El gradiente es igual a 0. ¿Qué significa? Que en realidad, a estas, cada una de esas expresiones que yo tengo aquí, o esta expresión que yo he colocado ahí arriba, que he encerrado, ¿sí? A cada una de estas expresiones yo tendría que también ponerle una constante.
¿Estamos de acuerdo? Para ya hablarlo en forma más general. El potencial, hablarlo en forma más general. ¿Qué significa? Que el potencial eléctrico, hay infinitos potenciales eléctricos dados para una distribución de carga, ¿sí? Hay infinitos potenciales eléctricos y son infinitos porque yo puedo agregar cuantas constantes como yo quiera. ¿Estamos de acuerdo? Cuantas constantes como yo quiera. Pero resulta que lo que vamos a hacer entonces es algo muy particular. Vamos a definir cuál es la constante que nosotros vamos a trabajar acá, cuál es la referencia, ¿sí? La referencia que nosotros vamos a tomar es que esa constante va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? La constante va a ser igual a 0. Esa es una referencia, ¿sí? Si la constante es igual a 0, entonces, magnífico, nosotros solo tenemos que hacer la integral con la distribución de carga y no hay ningún problema con ello. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una. O hay otra forma en la cual nosotros podemos definir quién es esa constante, ¿sí? Y por eso les enumeré 1 y 2. Y la otra forma es cuando nosotros estemos hablando en el infinito. De hecho es la número 2 que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? La número 2. En el infinito, cuando nosotros estemos hablando del punto de campo en el infinito, es decir, yo tengo una distribución de carga puntual o continua, ¿verdad? Y yo R está muy lejos, ¿sí? Donde yo estoy calculando el potencial, quién es el potencial en ese punto, R es muy lejos, ¿estamos de acuerdo? De hecho, con respecto a un punto R, sí, R sub I, porque el vector relativo, ¿verdad? Es el vector relativo que me interesa a mí, ¿sí? El vector relativo está muy lejos. ¿Estamos de acuerdo? El vector relativo está muy lejos, la magnitud es muy lejas, entonces resulta ser que ahí nosotros vamos a definir que el potencial es igual a 0. En el infinito, el potencial eléctrico es igual a 0. Entonces tenemos dos convenciones para poder definir quién es C. Si más no recuerdo, es esta segunda en la cual nos vamos a centrar, ¿verdad? Que en el infinito el potencial eléctrico va a ser 0. Así están las respuestas de los ejercicios del libro de Wagner. ¿Estamos de acuerdo? Pero en principio nosotros podemos tomar C como ustedes quieran. Es decir, lo que estamos haciendo es muy similar a lo que hacían ustedes en Física 100. Definir un punto de referencia, ¿sí? Definir quién es. En Física 100 ustedes definían su observador, ¿verdad? Y en Física 200 ustedes definían puntos de referencia que eran los observadores. Entonces, en este caso estamos definiendo una referencia y lo que estamos diciendo es que los problemas que vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? Las soluciones que tiene Wagner al final del capítulo las presenta cuando en el infinito el potencial es 0. Así definimos la referencia. ¿Se entiende eso, jóvenes? Creo que no me va a quedar tiempo para hablar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué con ello? Entonces, magnífico, vamos bien hasta el momento, Pero resulta ser que nosotros también podemos ver algo más, podemos hacer algo más. Ya sabemos que el campo eléctrico es esto, ¿verdad? Voy a partir nuevamente de esta expresión, ¿sí? El campo eléctrico lo puedo escribir en términos del potencial eléctrico. El campo eléctrico lo puedo escribir así, ¿verdad? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Como es una igualdad, voy a realizar una operación de producto punto R. R o S, como ustedes quieran, ¿verdad? Voy a realizar un producto punto ahí, en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Es decir, observen que eso está relacionado con querer hacer una integral de línea. De hecho, vamos a hacer una integral de línea. Vamos a hacer algo más, ¿sí? Para mantener la igualdad tengo que hacer una integral de línea en ambos lados. ¿Estamos de acuerdo? Voy a aplicar la integral de línea. ¿Desde a dónde la voy a aplicar? No la voy a aplicar en una trayectoria cerrada porque yo ya sé que el resultado va a ser 0. Si lo hago en una trayectoria cerrada, ya lo dijimos nosotros hace un momento, el resultado era 0. ¿Por dónde está? Aquí está, el resultado era 0. Entonces, lo voy a aplicar, es decir, voy a hacer la integral de línea desde un punto inicial a un punto 2, de un punto 1 a un punto 2, de un punto 1 a un punto 2, ¿sí? En realidad, cuando digo punto 1 me estoy refiriendo yo a una distancia 1 con respecto a un sistema de referencia, ¿verdad? Estoy diciendo que aquí está mi sistema de referencia, ¿sí? A una distancia 1, ¿sí? Y hacer la integral de línea a una distancia 2, a un punto 2 con respecto a un punto de referencia. No necesariamente también tiene que estar adentro de la carga. Recordarán ustedes, yo puedo poner mi sistema de referencia afuera de la carga. De hecho, lo voy a hacer así, arbitrariamente, afuera de la carga.
¿Estamos de acuerdo? Desde una distancia 1 a una distancia 2. Sin importar cómo sea la trayectoria, desde ese punto 1 a ese punto 2, sin importar cómo sea la trayectoria, observen que yo tengo esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Esa expresión. ¿Qué con ello? Resulta ser que esto de aquí es algo que nosotros ya hemos visto también. ¿Sí? Esa expresión de ahí ya lo hemos visto. ¿Quién era eso? Recordarán ustedes que habíamos dicho que el diferencial exacto de un campo se puede escribir como el gradiente del campo punto DDR. ¿Se acuerdan? Eso nosotros lo dedujimos, ¿verdad? Cuando estuvimos trabajando allá con coordenadas, de hecho, para escribir quién eran las expresiones en los demás sistemas de coordenadas, recurrimos a eso, que ustedes lo saben desde cálculo. Lo estructuramos, de hecho, definimos quién era esa expresión, hablamos de esa expresión. ¿Qué con ello? Entonces, yo puedo ver que esta integral, la integral de camino del campo eléctrico de un punto 1 a un punto 2, en realidad lo voy a escribir más formal, de un R sub 1 a un R sub 2, solo pongo 1 y 2 para simplificar las cosas, ¿verdad? No estar escribiendo todo esto, más tedioso, ¿sí? Pero no confundirlo, desde 1 a 2, ¿estamos de acuerdo? Eso se puede escribir entonces como negativo el diferencial exacto de phi desde 1 a 2, ¿cierto? ¿Y quién es eso? Ah, pues el diferencial exacto, la integral de un diferencial exacto, pues eso no es más que la misma función, ¿verdad? Evaluado desde un punto 1 a un punto 2. Observen, en realidad están cantidades vectoriales, ¿sí? Observen que esa expresión en realidad son cosas bien bonitas, porque así como ustedes aprendieron, ¿verdad? La conservación de la energía, la conservación del momento lineal, ¿sí? El trabajo por fuerzas conservativas, solamente nos interesaba ver cuáles son las condiciones finales e iniciales. Y eso es lo que esperamos con un campo conservativo, ¿verdad? Solo saber cuáles son las condiciones, esa energía potencial, bueno, no es energía, ese potencial, ¿estamos de acuerdo? Tener las consideraciones de ese potencial en un punto final y un punto inicial, sin importar quién es la trayectoria. No nos importa cómo se está moviendo, en qué trayectoria sea. No nos interesa eso. Entonces, ¿qué significa? Que el campo evaluado de un punto inicial a un punto final se escribe fácilmente calculando quién es la diferencia de la energía potencial de un punto inicial y un punto final, ¿verdad? De un punto inicial y un punto final. ¿Se entiende? ¿Y quién es ese cambio? Repito, ese cambio de phi no es más que tener phi en un punto final menos phi en un punto inicial. En otras palabras, yo eso lo puedo reescribir. Permítanme. Solo si... Sí. Entonces, en otras palabras, eso yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. Como la integral de 2 a 1, ¿verdad? Multiplicando un signo menos por ambos lados y aplicando aquella expresión que ustedes tenían, que pueden intercambiar los signos, ¿verdad? De una función t de x, por ejemplo, ustedes pueden intercambiar los límites, si ustedes recordarán, por el signo menos, ¿verdad? Entonces, eso no es más que tener esta expresión, ¿sí? Esa expresión. Entonces, vamos bien, muchachos, hasta el momento. Y tenemos otra forma de calcular quién es la diferencia, que nos va a interesar bastante a nosotros. Ver quién va a ser la diferencia de un potencial escalar. Es decir, y aquí es donde está relacionado con lo que ustedes están bastante familiarizados. La diferencia de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Una diferencia de voltaje. Un voltaje menor y un voltaje mayor, o al revés, un voltaje menor y un voltaje mayor, porque cuando hay diferencia de voltaje, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos diferencia de voltaje, resulta ser que hay campo eléctrico. Y si hay campo eléctrico, resulta ser que el campo eléctrico me puede movilizar carga. Eso es lo que sucede en esos tomacorrientes. Hay una diferencia de voltaje entre dos puntos y entre esos dos puntos, ¿estamos de acuerdo? Hay posibilidad, bueno, no hay posibilidad, sino que esa diferencia de voltaje me puede movilizar carga eléctrica si usted utiliza, por ejemplo, un conductor, que eso es lo que nos va a interesar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Estudiar, pues, al final
Al final, ustedes están mirando circuitos y tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Movimiento de carga a lo largo de un punto inicial a un punto final, y eso tiene que ver, se da, porque usted tiene una diferencia de potencial entre dos puntos, es decir, moviliza carga. Moviliza carga, repito nuevamente, porque genera campo eléctrico y el campo eléctrico me produce fuerza y las fuerzas hacen que las cargas se muevan. ¿Vamos bien, muchachos, hasta el momento? ¿Se va entendiendo todo? Entonces, creo que me voy a quedar hasta aquí. De hecho, esta es toda la teoría del capítulo 5, porque ya no tengo tiempo. Me hubiese gustado presentar algunos ejemplos que están resueltos en el libro de texto. Tal vez lo otro que podíamos hablar nosotros, solo lo voy a mencionar aquí, así rápido, son de superficies equipotenciales, ¿sí? Superficies equipotenciales, lo voy a llamar así, o regiones donde tengo el mismo voltaje, regiones equipotenciales. ¿Qué significa? Esto es lo que quiero decir en esto es que en todo punto, en una región dada, en todo punto en el espacio, voy a tener el mismo voltaje. Y aquí tengo en otros par de puntos en el espacio, voy a tener otro mismo voltaje. Eso es lo que significa equipotencial, ¿sí? El mismo potencial escalar. Entonces, como son regiones equipotenciales, recuerden ustedes del concepto, es un campo escalar, ¿verdad? Este es un campo escalar. Entonces, recuerden ustedes del concepto del gradiente, ¿sí? El gradiente, por ejemplo, en un punto determinado, en una superficie que es constante, ¿sí? El gradiente de esa función es perpendicular a ella. El gradiente es perpendicular en ese punto, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? El gradiente, del concepto del gradiente, veíamos que el gradiente me puede definir, por ejemplo, ahí me determina quién es el vector perpendicular. Ah, pero resulta ser que, como hemos dicho hace un momento, que el campo eléctrico no es más que el gradiente de ese campo multiplicado por el signo menos, significa entonces que el campo eléctrico, ¿verdad? Si yo quisiera dibujarlo en una superficie, en una representación gráfica, el campo eléctrico tiene que ir en este sentido. ¿Qué significa? Que el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular, ¿estamos de acuerdo? Al potencial, a las líneas de potencial eléctrica, ¿sí? Entonces, hay una ortogonalidad mutua entre el campo eléctrico y las líneas que me definen superficies o regiones equipotenciales. ¿Se entiende eso, muchachos? Y hasta aquí sí me voy a quedar, porque ya me estoy pasando del tiempo. Ya me comí 2 minutos más sobre el tiempo. Entonces, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto? Bueno, si no hay preguntas, me voy a quedar hasta aquí, jóvenes. Nos vamos a ver el día de mañana. El día de mañana ya vamos a ponernos en práctica entonces todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Sí? Entonces, les deseo feliz día, muchachos. Aquí todavía quedó pendiente esto, pero ya no tengo tiempo. Mañana les escribo eso. De hecho, lo voy a escribir aquí. Campo eléctrico sobre metros también me define lo que es un voltio. ¿Sí? Lo puedo ver directamente de esta expresión de aquí, ¿verdad? El voltaje no es más que campo eléctrico por metro. Entonces, lo tengo mal, déjenme ver. Bueno, voy a escribir esto. Campo eléctrico por metros me da los voltios. En otras palabras, tengo otra forma de escribir quién es el campo eléctrico en términos de esas nuevas unidades, ¿sí? De voltios y metros. Entonces, campo eléctrico por metros me da voltios. ¿Y quién es el campo eléctrico? Newton sobre Coulomb por metros me da los voltios. Entonces, pero bueno, mañana lo miro más en detalle. ¿Sí? ¿Preguntas?